Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con la defensa de tesis de doctorado de Valentina Paz. Este, que el título de la tesis, como dice ahí, se llama Estudio de la relación entre el sistema circadiano y la depresión, que ha sido dirigido por la doctora Ana Silva y codirigido por las doctoras Bettina Tassino y Victoria Garfield, colega que ahora está en la pantalla, que nos acompaña de Londres. Y el tribunal, vamos a hacer el doctor Federico Romonava, que es de la Universidad de Cincinnati, que también nos acompaña por Zoom. La doctora Victoria Garfield, Victoria, perdón, Gradín, que es local, ¿no? Acá de Facultad de Psicología. Y yo, Pablo Torterolo, que soy de Facultad de Medicina de UDELAR también. Este, como saben, la presentación dura 60 minutos, ¿tá? Y después se abre una ronda de preguntas, empezando por preguntas y comentarios del tribunal, ¿tá? Y después, bueno, vemos cómo seguimos. Así que, Valentina, cuando quieras, adelante. Gracias, Pablo. Bien, bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por estar acá y por acompañarme. En esta oportunidad les voy a presentar mi tesis doctoral titulada Estudio de la relación entre el sistema circadiano y la depresión del doctorado en Ciencias Biológicas de PSIO. Mis directoras de tesis fueron la doctora Ana Silva, la doctora Bettina Tassino y la doctora Victoria Garfield. Y como bien dijo Pablo, en el tribunal se encuentra el doctor Pablo Torterolo como presidente, el doctor Francisco Romo Nava y la doctora Victoria Gradín como vocales. Es importante destacar que esta tesis se realizó en el marco del Grupo Cronobiología de la Universidad de la República. Bien, les voy a contar un poco cómo voy a hacer el recorrido del día de hoy. En primer lugar, les voy a contar un poco sobre la introducción y los antecedentes de este trabajo. Luego me voy a centrar en las hipótesis, objetivos y estrategia de investigación, para luego contarle dos de los cuatro capítulos que compusieron esta tesis. Me voy a centrar en solo dos de ellos porque son los estudios que todavía no se encuentran publicados en revistas arbitradas. Luego voy a hablar un poco sobre la discusión general de la tesis, perspectivas y conclusiones. Bien, para comenzar, contarles sobre los ritmos circadianos, que son osciladores regulares que tienen un periodo cercano a 24 horas, que se presentan en la mayoría de los seres vivos, lo que demuestra su valor adaptativo, y que su función es regular diversos procesos biológicos. En particular, permiten anticipar los cambios rítmicos externos, por ejemplo, la alternancia día-noche. Son endógenos, esto quiere decir que persisten incluso en ausencia de claves ambientales, pero necesitan estas claves para sincronizarse y la principal sincronizadora es la luz solar. Estos ritmos están regulados por lo que es el sistema circadiano, que se compone, por un lado, por un oscilador central o reloj maestro, que se encuentra en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, y osciladores periféricos que se encuentran en diversos tejidos corporales. Este reloj central o reloj maestro permite coordinar estos ritmos de manera directa, por ejemplo, a través de señales nerviosas, o indirecta, por ejemplo, a través de la regulación del comportamiento. Y toda esta regulación temporal en realidad tiene la función de preparar al organismo para llevar a cabo ciertas funciones o comportamientos en los momentos más apropiados del día. Uno de los ritmos más evidentes es el ciclo sueño-vigilia, que está regulado por la interacción de dos procesos. Estos procesos son parcialmente independientes, pero también están relacionados, que son el proceso homeostático o proceso S, que regula la presión de sueño, y el proceso circadiano o proceso C, que regula su temporalidad. Hay varias dimensiones del sueño, yo voy a destacar algunas de las más relevantes, por ejemplo, la duración, que es la cantidad total de horas obtenidas de sueño en 24 horas. La calidad, que aunque es un constructo complejo de definir porque está compuesto por algunos componentes subjetivos y objetivos, a nivel subjetivo podemos decir que es la satisfacción del individuo con su descanso. Y en este sentido el insomnio está asociado con la calidad porque justamente son las alteraciones en la continuidad del sueño, sensación de un sueño no reparador y de mala calidad. Por último, presentarles la ubicación temporal, que es la ubicación del sueño en 24 horas. Y algunas personas suelen ubicar su sueño más tempranamente, típicamente denominadas matutinas o alondras, o más tardíamente, típicamente denominados vespertinos o búhos. Algo a destacar es que estudios previos del grupo cronobiología han demostrado que la población uruguaya es particularmente vespertina al comparar sus cronotipos con población centroeuropea o incluso con poblaciones de otras partes del mundo. Además, se ha visto que la población uruguaya tiene un desfasaje muy importante en sus patrones de sueño entre los días laborables y días libres.
También presentarles algunos ritmos hormonales, por ejemplo, la melatonina, que está producida por la glándula pineal y la luz inhibe su síntesis y por eso se denomina hormona de la noche. Es una hormona que justamente también es un ritmo porque sigue un ritmo circadiano a lo largo del día. El cortisol, producido por la glándula suprarrenal, que tiene un pico de secreción diurna que nos prepara para afrontar el día que comienza. Y también presentarles la temperatura corporal como otro ritmo que está principalmente regulado por el hipotálamo y presenta sus valores más bajos mientras dormimos. Bien, hoy sabemos que la alteración de todos estos ritmos impactan en lo que es el balance salud-enfermedad. Entendemos la salud circadiana como una sincronización de manera estable de estos ritmos con sincronizadores ambientales y cuando esto no sucede aparecen alteraciones circadianas, que pueden conducir a trastornos circadianos propiamente o aumentar el riesgo de otros trastornos no circadianos. Por ejemplo, se ha demostrado que una alteración de estos ritmos se asocia, por ejemplo, con problemas a nivel endocrino, cardíaco, etcétera, y también en particular con salud mental, que me quiero enfocar un poquito aquí. A nivel de salud mental, se ha visto que alteraciones de estos ritmos se asocian con trastornos de ansiedad, con trastornos psicóticos relacionados con sustancias, alimenticios, bipolares y particularmente depresivos. Y acá me voy a centrar porque les voy a presentar lo que es el trastorno depresivo mayor, que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza principalmente por un estado de ánimo bajo y anedonia, que es la dificultad para experimentar placer. También se asocia con otros cambios a nivel de las conductas basales, el sueño, el peso, la actividad psicomotora, con fatiga o pérdida de energía, con dificultades a nivel de lo cognitivo, como por ejemplo dificultades para concentrarse o tomar decisiones, también con pensamientos de inutilidad o culpa y pensamientos recurrentes de muerte, incluso mayor riesgo de suicidio. Según el manual diagnóstico DSM-5, que es un manual justamente que presenta los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de depresión, se plantea que al menos 5 de estos síntomas tienen que estar presentes para hacer el diagnóstico por un periodo de al menos 2 semanas y representar un cambio significativo del estado habitual de la persona. La depresión se puede aparecer como un episodio único, puede aparecer como episodios recurrentes, que esto sucede más o menos en la mitad de los casos, o como una depresión más crónica que suele suceder en el 10% de los casos. A su vez, la depresión puede ser leve, moderada o severa. Hoy en día sabemos que más de 100 millones de personas en el mundo padecen depresión. Sabemos que la adolescencia y la adultez temprana es el momento de comienzo, que los jóvenes son el grupo etario de mayor prevalencia y que es doblemente más frecuente en mujeres. Además, es un trastorno que impacta profundamente en la calidad de vida de las personas y en su funcionamiento, tanto a nivel laboral, académico, como en sus vínculos sociales. Por eso hoy en día se reconoce como la principal causa de discapacidad. Tener depresión es un riesgo para el desarrollo de otras patologías más de tipo orgánicas, pero también de otros trastornos de salud mental, y en particular es muy comórbida con la ansiedad y está vinculada al suicidio. Y algunos estudios dicen que el riesgo de suicidio es 21 veces mayor en personas que tienen depresión versus personas que no lo tienen. Además, hoy en día, por más que existen múltiples tratamientos, todavía siguen siendo parcialmente efectivos. Esto tiene que ver con que todavía desconocemos sus causas exactas, aunque hay múltiples hipótesis de por qué se desarrolla la depresión a nivel de, por ejemplo, los neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, una falta de serotonina. También hay hipótesis más cognitivas de qué estaría pasando a nivel del pensamiento de las personas con depresión. Todavía no es claro sus causas exactas, pero sí sabemos que es una conjunción de factores genéticos y ambientales. En particular, los estudios de heredabilidad muestran que más o menos un 40% es hereditable, aunque algunos estudios más actuales dirían que este porcentaje es menor. Y en cuanto al ambiental, sabemos que factores de riesgo son, por ejemplo, abusos o traumas tempranos. A nivel cronobiológico se han desarrollado múltiples teorías para intentar describir este trastorno, intentar explicarlo. Una de las primeras teorías es del 80, que se llama coincidencia interna, que lo que plantea es que en realidad hay una diferencia de fase entre el reloj circadiano y el ciclo sueño-vigilia. Entonces, cuando sea esta desincronía, aumenta el riesgo del desarrollo del trastorno. Otro modelo, el del proceso S, lo que plantea es que el proceso homeostático de presión de sueño no alcanzaría los niveles esperados durante la vigilia, y eso sería depresogénico. Y el modelo de presiones sociales, a fines de los 80, lo que plantea es que las personas con depresión presentan diversas alteraciones a nivel de los ritmos, por ejemplo, en los horarios de comida, trabajo, etc., y eso sería depresogénico. Bien,
Entonces les conté un poco sobre los ritmos, les conté sobre depresión, pero bueno, ¿cómo estudiamos este vínculo? ¿Qué abordajes tenemos para estudiar esta relación? Yo les voy a presentar tres tipos de abordajes y se los voy a presentar ahora antes de los resultados propiamente de mis estudios, porque uno de los objetivos principales de mi tesis fue justamente integrar diversos abordajes. Entonces, por eso se los voy a presentar anticipadamente. Una posibilidad es usar instrumentos subjetivos, ¿tá? Por ejemplo, cuestionarios de autoinforme o diarios de sueño. Otra posibilidad es complementar con instrumentos objetivos, por ejemplo, actimetría, muestras hormonales o de temperatura corporal, y también podemos usar datos genéticos para estudiar este vínculo. A nivel de los instrumentos subjetivos, por ejemplo, para medir patrones de sueño o preferencias circadianas, contamos con diversos instrumentos. En general son instrumentos donde se le hacen preguntas a los participantes y por eso son instrumentos de autorreporte. La persona nos dice, digamos, cómo son sus patrones, sus preferencias. También podemos usar diarios de sueño, que son registros diarios sobre los patrones de sueño. Entonces se le pide a la persona que durante varios días continuos completen la mañana, luego de despertarse estos diarios. Y en general, además del sueño, se les pregunta a otros comportamientos asociados. Por ejemplo, las ingestas, el consumo de medicación, etc. Todos estos instrumentos subjetivos tienen la ventaja que son muy económicos, fáciles de administrar y de analizar, pero también a veces pueden llevar a estimaciones imprecisas o que a los sujetos no den información veraz por tener, por ejemplo, patrones atípicos. Por eso, en general, se recomienda complementar con instrumentos más objetivos como la actimetría. La actimetría lo que permite es el registro continuo de la actividad locomotora a través de un acelerómetro y la exposición a la luz a través de un fotosensor. Y entonces nos permite evaluar durante varios días continuos el ritmo de actividad-reposo y extraer diferentes indicadores. Es una alternativa bastante económica, práctica, para nada invasiva y que permite justamente estudios ecológicos en el contexto real de la vida cotidiana de las personas. También como instrumentos objetivos tenemos la medición de ciertas hormonas. Por ejemplo, a nivel de la melatonina tenemos el cálculo del inicio de secreción de melatonina en condiciones de luz tenue o DELMO, que hoy en día se considera el mejor indicador de fase circadiana y es un indicador del comienzo de la noche biológica. Para medirla podemos tomar muestreos seriados, por ejemplo, muestras de plasma o saliva, varias muestras en condiciones de luz tenue, porque justamente la luz inhibe su secreción, y en condiciones de reposo. Por otro lado, a nivel del cortisol, podemos medir la respuesta de cortisol al despertar, que justamente es un indicador del inicio de la vigilia y también a través de muestras seriadas, usualmente durante la primera hora luego del despertar, podemos estimar este indicador. A nivel de la temperatura corporal, podemos usar termómetros especializados, podemos usar sistemas de biomonitoreo que se ingieren o podemos usar registradores de datos. Bien, y por último, a nivel de los abordajes, contarles de la aleatorización mendeliana, que es una técnica, un método estadístico que permite estudiar relaciones entre factores de riesgo y resultados a través del uso de variantes genéticas, ¿sí? Lo que tiene interesante esta herramienta es que nos permite no solo ver si las relaciones son causales, sino también su dirección y su magnitud. Y para eso se utilizan variantes genéticas comunes que estén presentes en al menos 1% de la población, en general polimorfismos de nucleótido único o SNPs. ¿Qué son? Son cambios entre dos bases en una secuencia de ADN que cuando están presentes conducen a variaciones fenotípicas. Entonces, básicamente lo que hacemos es usar los SNPs como variables instrumentales para estudiar la relación entre un factor de riesgo y un resultado. Por ejemplo, estudiar la relación entre la vespertinidad y el desarrollo, por ejemplo, de depresión o el riesgo de depresión. Y además se controla por factores de confusión que puedan estar entre medio de estas asociaciones. ¿Qué permite la aleatorización mendeliana? Superar algunas limitaciones de la epidemiología clásica. La epidemiología clásica es básicamente usar métodos observacionales, por ejemplo, estudios transversales o longitudinales, para estudiar asociaciones. La epidemiología clásica tiene dos grandes problemas. Por un lado, lo que es la causalidad inversa, que esto quiere decir que puede ser que en realidad el resultado preceda al factor de riesgo. Al usar variantes genéticas, como la dotación genética no cambia desde la concepción, aunque sí cambia su expresión, esto no puede suceder. A su vez, una limitación de la epidemiología clásica son los factores de confusión. Muchas veces tenemos factores como el nivel socioeconómico o la edad que pueden estar entre medio de estas asociaciones. En el caso de la aleatorización mendeliana, hay bajas probabilidades de que las variantes genéticas se asocien con factores de confusión comunes. Y esto se basa en la segunda ley de Mendel, que plantea que cada alelo se asigna aleatoriamente durante la meiosis y se transmite durante la formación de gametos.
Bien, entonces, a grandes rasgos, la aleatorización mendeliana lo que hace es replicar lo que sucede en un ensayo controlado aleatorizado, que es el estándar de oro para establecer causalidad. En un ensayo controlado aleatorizado, uno lo que hace es dividir dos grupos, por ejemplo, un grupo de tratamiento versus un grupo control. Los participantes se dividen aleatoriamente y luego se ve el efecto, por ejemplo, de un tratamiento sobre un resultado, por ejemplo, el riesgo de una enfermedad. Con aleatorización mendeliana hacemos lo mismo, pero por la aleatorización de los alelos, de alelos de riesgos y alelos comunes. Y de esa manera también estudiamos la relación entre factor de riesgo y resultado. Algunos autores plantean que entonces la aleatorización mendeliana estaría como en la interfase entre los estudios más clásicos de control versus un grupo clínico, por ejemplo, o estudios de corte, pero no serían, digamos, no llegarían a ser lo que es un ensayo aleatorizado controlado, estarían como en la interfase para establecer causalidad. Entonces, ¿por qué haríamos aleatorización mendeliana en vez de hacer un ensayo controlado aleatorizado? Bueno, primero porque este tipo de estudios implican mucho dinero, mucho tiempo. A veces es difícil estimar cuando estamos evaluando factores de riesgos a largo plazo. Y además hay, digamos, algunas dificultades a nivel ético porque a veces no podemos estudiar algunos, por ejemplo, enfermedades asignando los grupos de manera aleatoria. Bien. Para poder llevar adelante la aleatorización mendeliana, necesitamos estudios de asociación del genoma completo o GWAS, que son estudios que examinan millones de variantes genéticas para descubrir aquellas asociadas a fenotipos particulares. De esta manera, a través de estos estudios, accedemos a esas variantes genéticas. Este es un ejemplo de un Manhattan Plot, se llama así porque simula, digamos, los rascacielos de Nueva York, ¿sí? Y acá lo que vemos son diferentes SNPs que se han visto que se asocian significativamente con la depresión, ¿sí? Esto se corrige por comparaciones múltiples para todos los SNPs en el genoma y justamente se evalúan los 22 pares de cromosomas. Esto es posible gracias a bases biomédicas a gran escala que existen hoy en día y que se han desarrollado en los últimos 10 años. Acá les dejo algunos ejemplos, pero me voy a centrar en el UK Biobank, que es la base de datos que yo voy a utilizar en mi tesis, que es una base de datos biomédica que cuenta con información de cerca de 500.000 de personas del Reino Unido y con información tanto fenotípica como genotípica. Y algo importante también a resaltar es que seleccionar estas variantes genéticas en realidad puede ser un desafío, no es fácil, porque aunque existen diversas guías de cómo hacerlo, su adopción ha sido bastante limitada, especialmente en el campo de la epidemiología circadiana o de sueño, y esto ha llevado a que los autores recurran a distintos enfoques para seleccionar las variantes y que después sea difícil comparar los estudios entre ellos. Bien, entonces ahora que ya les presenté algunos abordajes que podemos utilizar para estudiar este vínculo, les voy a contar algunos antecedentes que se sabe hoy en día sobre el vínculo entre los ritmos y la depresión. En particular, sabemos que hay profundas alteraciones a nivel de los patrones de sueño, por ejemplo, con lo que tiene que ver con mala calidad, insomnio, hipersomnio y fatiga. Esto además estos últimos tres son criterios diagnósticos para el trastorno. Y por eso les traigo esta gráfica, que es un estudio de hace unos 10 años, que evalúa los síntomas depresivos en una población de Estados Unidos y que lo que muestra es que de todos los síntomas que se utilizan para hacer el diagnóstico de depresión, los que tienen que ver con el sueño, por ejemplo, la baja energía o los problemas del sueño, son los más prevalentes en la población. Por otro lado, también se ha reportado duraciones de sueño inadecuadas en personas con depresión, tanto déficit de sueño como sueño excesivo. En esta tesis en particular me propongo testear la asociación entre depresión y un déficit de sueño. Por otro lado, se ha reportado temperatura corporal elevada en las personas con depresión durante todo el día, pero especialmente en la noche. Se ha reportado una fase circadiana tardía, estimada a través de distintos indicadores de fase, y también alteraciones a nivel de los perfiles hormonales. En particular, a nivel de la melatonina, los resultados han sido inconsistentes. Algunos estudios han demostrado aumentos de los niveles absolutos de melatonina en personas con depresión, mientras otros han mostrado reducciones. Y a nivel del DELMO, como un indicador de fase, también algunos estudios han mostrado adelantos, otros retrasos y otros que no habrían diferencias en poblaciones con depresión versus sin depresión. En esta tesis particular, me propongo testear la asociación con un delmo retrasado, porque en realidad hay mucha evidencia de una fase circadiana tardía, y dado que este marcador es un indicador de la fase circadiana endógena, voy a testear justamente si aparece un atraso.
Por otro lado, en el cortisol pasa algo similar, los resultados son bastante inconsistentes, algunos estudios muestran aumentos en poblaciones con depresión, otros disminuciones, y a nivel de la respuesta de cortisol al despertar pasa algo similar. Dado que en estudios de animales hay una tendencia, en modelos animales de depresión, hay una tendencia a encontrar mayores niveles de cortisol, y dado que el cortisol se asocia con el estrés, yo me propongo testear que voy a encontrar en realidad un aumento del cortisol al despertar. Bien, y a nivel de los estudios de aleatorización mendeliana pasa algo similar, hay resultados bastante inconsistentes, esta es un área bastante nueva de los últimos 15 años, ¿sí? Entonces, algunos estudios, por ejemplo, muestran que el déficit de sueño aumentaría el riesgo de depresión, lo mismo con el insomnio, que por otro lado la matutinidad sería protectora de la depresión. Otros estudios muestran que el tener depresión aumenta el riesgo de tener trastornos de sueño o que las relaciones entre los ritmos y la depresión son bidireccionales. Sin embargo, también hay una lista importante de estudios que muestran que no habría una asociación causal entre los ritmos y la depresión. Entonces, esto demuestra un poco que todavía es un área bastante nueva, que se sigue indagando y que todavía no hay resultados tan contundentes. Entonces, por más que hace más de 30 años se viene investigando la asociación entre la depresión y los ritmos desde la cronobiología, todavía quedan múltiples interrogantes por responder. Por un lado, todavía no se sabe exactamente cuáles son las alteraciones más fuertemente asociadas con la depresión, en qué medida cada factor circadiano influye de manera independiente o en realidad interactúa con otros, y si estas asociaciones son causales. Por otro lado, los autores han resaltado la necesidad de hacer estudios ecológicos fuera del laboratorio en el contexto real de las personas y la integración de diversos abordajes metodológicos dado la complejidad del vínculo. Es por eso que en esta tesis yo me propongo la hipótesis general de que la depresión está asociada con alteraciones de los ritmos circadianos en una población de jóvenes uruguayos y también en una población de adultos del Reino Unido. Como objetivos generales me propongo investigar la asociación entre los ritmos circadianos y la depresión en jóvenes uruguayos, explorar la existencia de una asociación causal bidireccional entre los ritmos y la depresión en adultos del Reino Unido y por otro lado estudiar este vínculo utilizando diversos abordajes metodológicos. Ahora les voy a contar sobre mi estrategia de investigación. Como les comentaba, les voy a contar de dos estudios que compusieron esta tesis. En el estudio 1 me centro en jóvenes uruguayos como un modelo de estudio particular por su extrema vespertinidad, utilizando instrumentos tanto subjetivos como objetivos para ponerle a prueba la hipótesis de trabajo 1, que es que los jóvenes con síntomas depresivos presentarán una mayor alteración en sus patrones de sueño, en particular peor calidad, menor duración y mayor insomnio, una fase circadiana más tardía, una menor robustez del ritmo y alteraciones metabólicas más marcadas, por ejemplo, mayor temperatura periférica y mayor cortisol al despertar, en comparación con participantes del grupo control. En el estudio 2, estudio una población del Reino Unido, en particular de la base UK Biobank, utilizando aleatorización mendeliana para poner a prueba la hipótesis de trabajo 2, que es que la vespertinidad, el déficit de sueño y el insomnio se asocian de manera causal y bidireccional con la depresión. Bien, entonces ahora les voy a contar un poco sobre el estudio 1, ¿sí? Que como les decía, testea esta hipótesis de trabajo 1 y por eso tuvo este objetivo, que es comparar los factores circadianos, los patrones de sueño y los ritmos de actividad-reposo hormonales y de temperatura corporal en estudiantes y egresados universitarios con síntomas depresivos versus un grupo control. Bien, a nivel de los participantes, convocamos a estudiantes y egresados universitarios entre 18 y 35 años que residieran en Montevideo y el área metropolitana y que cumplieran estos criterios de exclusión. Los participantes se anotaban a través de un formulario web y completaban el inventario de depresión de Beck, que es un inventario que permite evaluar la sintomatología depresiva y su severidad. En función del puntaje, los participantes se los llamaba telefónicamente para invitarlos a participar. El estudio consistía en 3 etapas. La primera etapa era una evaluación psicológica, circadiana y de los patrones del sueño. Lo que hacíamos era, comenzaba con una entrevista psicológica, utilizando la entrevista mini, que es una entrevista semiestructurada. Luego se le pedía a los participantes que completaran una serie de escalas circadianas y de sueño, y una serie de escalas psicológicas que se centraban principalmente en síntomas depresivos y síntomas de ansiedad. Esto nos permitía dividir a los participantes en 2 grupos, un grupo con síntomas depresivos
que es importante resaltar que es una población subclínica que no consume psicofármacos y que muchos de ellos no tenían un diagnóstico, por eso digo que tienen síntomas depresivos, pero por temas de tiempo y claridad de a quién más le voy a llamar grupo con depresión. Este grupo cumplía los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo mayor, según esta entrevista semiestructurada, y habían obtenido un puntaje mayor o igual a 14 en el inventario de depresión de Beck. Por otro lado, el grupo control no cumplía los criterios diagnósticos para ningún trastorno de salud mental y habían obtenido un puntaje menor a 14 en el inventario de depresión de Beck. Luego, a estos participantes se les pedía que utilicen un actímetro durante 10 días en continuo para seguir su ritmo de actividad-reposo. Y pasados esos 10 días, se los invitaba a una última sesión presencial. Esta sesión se realizaba en un hotel de Montevideo, donde los participantes llegaban a las 5 de la tarde y desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche se les pedía que nos otorgaran una muestra de saliva cada una hora para justamente medir el DELM, ¿sí? Esto se realizaba en condiciones de luz tenue y reposo porque, como les decía, la luz inhibe la secreción de esta hormona. Luego los participantes podían dormir con tranquilidad y se los levantaba en la mañana para empezar nuevamente un protocolo de recolección de muestras que arrancaba a las 8. Tomábamos una muestra de saliva, luego 8:30 y 8:45, y en este caso para estimar lo que es el cortisol al despertar. Además, durante toda la noche los participantes usaban un sensor de temperatura corporal periférica, ¿sí? Que se les pegaba, digamos, se les apoyaba aquí, y en realidad nos permitía medir la temperatura durante toda la noche. Algo importante a resaltar es que en esta sesión, que como les decía, siempre iba de un sábado a un domingo, se controlaba, por un lado, la alimentación, o sea, todos los participantes tenían las mismas ingestas. Además, se controlaba que no hicieran ejercicio físico, porque es un sincronizador del sistema circadiano. Se controlaba la temperatura ambiente de las habitaciones y se controlaba que no tuvieran interacción social, porque cada persona tenía su habitación individual. La muestra final de este estudio estuvo compuesta por 51 personas, 22 del grupo depresivo y 29 del grupo control, con un rango de edad de 18 a 34 años y más del 80% fueron mujeres. Ahora les voy a contar sobre los resultados de este estudio. Lo primero que hicimos fue una caracterización psicológica. Como les comenté, a partir del inventario de depresión de Beck pudimos dividir a los grupos, entonces obviamente el grupo control tuvo un puntaje en este inventario significativamente menor que el grupo con depresión, pero lo que quiero resaltar es que en el grupo con depresión hubieron participantes que tuvieron síntomas leves, síntomas moderados y también síntomas severos, a pesar de ser una población subclínica. ¿Sí? Es más, la mitad de los participantes tenían síntomas, más de la mitad síntomas moderados. También es importante resaltar que todos estos participantes fueron derivados para recibir atención psicológica. Luego se evalúan otros síntomas emocionales, en lo que tiene que ver con la depresión, también su estado emocional depresivo, su anedonia. El grupo con depresión tuvo un mayor puntaje en ambos que el grupo control. Se evalúan síntomas de ansiedad y estado emocional ansioso, y también el grupo con depresión tuvo un mayor puntaje que el grupo control. Y también se evaluaba estrés y sucedió lo mismo. El grupo con depresión tuvo un mayor puntaje que el grupo control. Esto lo que demuestra de alguna manera es que se logró conformar los grupos de manera adecuada, utilizando no solo la entrevista, sino el inventario de depresión de Beck. Bien, a nivel de los patrones de sueño, por un lado utilizamos un inventario de autorreporte que se llama Pittsburgh, que lo que permite es evaluar la calidad de sueño. A mayor puntaje es una peor calidad de sueño. Y acá lo que vemos que el grupo azul, que es el grupo con depresión, presenta una peor calidad de sueño en comparación al grupo control. ¿Sí? Como les decía, a mayor puntaje, peor calidad de sueño. A su vez, a medida que empeoraba la calidad de sueño, aumentaban los síntomas depresivos. Luego, este cuestionario también nos permite evaluar distintas dimensiones de la calidad de sueño. En este caso, lo que les muestro son dos heatmaps, uno para el grupo control en verde y uno para el grupo con depresión en celeste. Y lo que vemos es, en cada columna, una dimensión de la calidad de sueño y en cada fila un participante distinto. Cuanto más intenso el color, mayor severidad en estas dimensiones de la calidad. Entonces, acá lo que vemos es que en el grupo control, la dimensión de la calidad de sueño más afectada fue la latencia de sueño, y en el grupo con depresión, el área más afectada, la dimensión más afectada fue la disfunción diurna, lo cual, de alguna manera, sigue la línea de los reportes de los participantes cuando dicen que, por ejemplo, en el día a día se sienten cansados, somnolientos, etc. Bien. Después también medimos lo que es la duración de sueño. En este caso tenemos en este eje la duración de sueño en horas
Y acá lo que vemos es que en el grupo con depresión hay un déficit de sueño, es decir, una duración de sueño menor que en el grupo control, incluso menor a las 7 horas diarias que se recomiendan en este grupo etario de jóvenes. Después evaluamos perdón, y también vimos que a medida que disminuía la duración de sueño, los síntomas depresivos eran mayores. También evaluamos lo que son los síntomas de insomnio, también con otro cuestionario de autorreporte. Y acá lo que vimos es que el grupo con depresión presenta mayor sintomatología de insomnio, mayor severidad que el grupo control en verde. Y a su vez, a medida que aumentan los síntomas de insomnio, también aumentan los síntomas depresivos. Luego evaluamos lo que tiene que ver con las preferencias circadianas y los cronotipos. Acá también seguimos utilizando instrumentos subjetivos. En el caso de las preferencias circadianas, utilizamos un cuestionario que se llama MEC, que permite medir las preferencias de matutinidad y vespertinidad, y a mayor puntaje indica mayor matutinidad. Entonces acá lo que vemos es que el grupo con depresión presenta preferencias más vespertinas que el grupo control, y a medida que las preferencias se hacen más vespertinas, aumentan los síntomas depresivos. En cuanto al cronotipo, medio como el punto medio de sueño en días libres corregido por la deuda de sueño acumulada en días laborales, lo que vimos es que el grupo con depresión presenta un cronotipo más tardío, acá es el cronotipo en horas, es el punto medio de sueño, entonces acá tenemos que el grupo con depresión tiene un punto medio de sueño cercano a las 6 de la mañana, en comparación al grupo control que tiene un punto de medio de sueño más cercano a las 4. Esto lo que nos estaría mostrando es que hay un atraso de fase en base al cronotipo. A medida que el cronotipo se hace más tardío, también aumentan los síntomas depresivos. Luego, como les comentaba, en general se recomienda no solo usar instrumentos subjetivos, sino complementar con instrumentos objetivos. Entonces utilizamos actimetría. Acá lo que les estoy mostrando son 2 actogramas de participantes del grupo control que son representativos del grupo completo. Acá lo que vemos es en cada fila un día de la semana que luego se repite. O sea, acá vemos 48 horas que luego se vuelve a repetir abajo. Cuando tenemos las líneas negras, lo que estamos viendo es actividad locomotora, cuanto más arriba van las líneas, más intensa, y cuando vemos blanco es reposo, básicamente. Entonces acá lo que vemos en estos 2 participantes es que el ritmo de actividad-reposo es bastante ordenado, bastante estructurado, con momentos claros de actividad y momentos claros de reposo. Ahora les traigo 2 participantes del grupo de presión para que vean la variabilidad que hay en los participantes. Por un lado tenemos este participante que en realidad se acerca un poco más al grupo control porque logramos identificar momentos de actividad y momentos de reposo, aunque en el reposo se ve bastante más actividad y no siempre está alineado todos los días, no comienza en el mismo momento. Pero en el participante 2 vemos no solo muy baja actividad, sino que no identificamos claramente momentos de reposo. Parece haber actividad continuamente, aunque baja continuamente. Entonces, a nivel estadístico, lo que vimos es que hay en el grupo control un menor nivel de actividad en reposo y una tendencia a mayor actividad en las primeras horas del día, en comparación al grupo con depresión. Luego, utilizando actimetría, evaluamos lo que tiene que ver con la robustez del ritmo, con un indicador que se llama amplitud relativa. Acá lo que vemos es el puntaje, digamos, el cálculo de la amplitud relativa. Cuanto mayor amplitud relativa, mayor cercano a 1, se considera un ritmo más saludable, más robusto. Entonces, en este caso vemos que el grupo con depresión presenta menor robustez del ritmo en comparación al grupo control. Y a medida que la robustez del ritmo es menor, aumentan los síntomas depresivos. También utilizamos actimetría para estimar distintos indicadores de fase. Por un lado, evaluamos lo que es la acrofase, que es el momento en el que el ajuste de la función coseno del ritmo actividad-reposo alcanza su valor máximo. Acá lo que vemos, de nuevo en verde los controles y en azul los depresivos, lo que vemos es que en el grupo con depresión la acrofase es más tardía, cercana a las 5 de la tarde en comparación al grupo control que está cerca de las 4. Y a medida que la acrofase se hace más tardía, aumentan los síntomas depresivos. Otra vez estamos viendo un atraso de fase, pero en este caso con un indicador objetivo. También utilizamos el M10 Center, que es el punto medio de las 10 horas más activas, que también es un indicador de fase, y también encontramos que en el grupo control hay un atraso de fase cercano a 1 hora en comparación al grupo control, y a medida que el M10 Center se hace más tardío, se atrasa, lo mismo aumentan los síntomas depresivos. Por último, estimamos lo que es el L5 Center, que es el punto medio de las 5 horas menos activas, y en este caso no encontramos diferencias significativas entre los grupos.
Por otro lado, evaluamos lo que tiene que ver con la fase circadiana a través del delmo, que era el inicio de secreción de melatonina en condiciones de luz tenue. Sí, y acá lo que estamos viendo es un participante representativo del grupo control y un participante representativo del grupo depresivo, y lo que hacemos es calcular el delmo. ¿Cómo? Bueno, primero estimamos un umbral individual para cada persona en base al valor que superan dos desvíos estándar el promedio de los valores anteriores. Luego se hace un ajuste cuadrático de las concentraciones por hora, y cuando el punto en el que se supera dicho umbral individual es el delmo, ¿sí? Y acá, cuando comparamos los dos grupos, no encontramos diferencias significativas en el delmo, lo cual es bastante llamativo, dado que se considera el mejor indicador de fase. Después evaluamos lo que tiene que ver con temperatura periférica. Recuerden que los participantes tenían un sensor de temperatura durante toda la noche. Acá estamos viendo la temperatura desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. En azul es el grupo depresivo y en verde es el grupo control. Cuando evaluamos qué pasaba a nivel de esta ventana completa, en lo que es la media, el valor máximo, el valor mínimo, entre otros, no encontramos diferencias. Entonces decidimos ir a ver qué pasaba en el momento que se espera el nadir de temperatura corporal, que usualmente es entre las 3 y las 5 de la mañana, es decir, el punto más bajo de temperatura corporal. Y evaluando esta ventana, sí encontramos diferencias en lo que es la temperatura máxima. Lo que encontramos es que en el grupo con depresión hay una mayor temperatura máxima en esta ventana en comparación al grupo control. Y a medida que esa temperatura máxima aumenta, aumentan los síntomas depresivos. Por último, a nivel de los resultados de este estudio, les voy a hablar de la respuesta de cortisol al despertar. Como les comenté, tomábamos 3 muestras seriadas de saliva para la medición de cortisol en la mañana, a las 8, 8:30 y 8:45. Acá lo que estamos viendo es el cortisol total medido como el área bajo la curva, y lo que vemos es que en el grupo el grupo con depresión hay una disminución del cortisol total en comparación al grupo control. Que esto es lo que se ve acá. Acá tenemos el tiempo 1, 8 de la mañana, tiempo 2, 8:30 y tiempo 3, 8:45. Al mirar los niveles totales, vemos menores niveles de cortisol al despertar en el grupo depresivo. Después miramos qué pasaba en cada uno de estos momentos, y lo que encontramos es que a las 8 de la mañana también hay niveles más bajos en el grupo con depresión en comparación al grupo control. Y a medida que aumenta el nivel de cortisol, disminuye el nivel de cortisol, aumentan los síntomas depresivos. Después, cuando evaluamos qué pasaba en el tiempo 2, es decir, 8:30, y qué pasaba en el tiempo 3, 8:45, hay una tendencia también a menores niveles de cortisol, pero el p-valor es marginal. Bien, entonces, como conclusión de este primer estudio, se respalda la hipótesis de que la depresión está asociada con alteraciones de los ritmos circadianos en esta muestra de jóvenes uruguayos. Por un lado, respaldamos la hipótesis de que hay alteraciones a nivel de los patrones de sueño, hay una peor calidad en el grupo con depresión versus el grupo control, mayores síntomas de insomnio y un déficit de sueño. También respaldamos la hipótesis de que hay un retraso en la fase circadiana, esto medido con la mayoría de los indicadores evaluados. Sin embargo, con 2 de estos indicadores no encontramos el atraso esperado. En lo que tiene que ver con el punto medio de las 5 horas menos activas, el L5 Center, realmente fue un resultado bastante llamativo. No hay muchos estudios previos, pero en base al retraso en la fase que ya se ha reportado, también esperábamos encontrarlo con este indicador. Además, hay un estudio bastante actual que usa la base de datos de UK Biobank, que cuenta con 500.000 de personas, y encuentran un retraso en las personas con depresión. Entonces, un poco esperábamos encontrarlo también con este marcador, pero no lo encontramos. Y más llamativo todavía, que el delmo, que es el mejor indicador de la fase circadiana, no se ve el atraso esperado cuando se ve con marcadores subjetivos y objetivos. Mi teoría es que en realidad, cuando las alteraciones ya son tan importantes como sucede en el caso de la depresión, ya el delmo no estaría actuando como un marcador de la fase circadiana, probablemente por alteraciones en el patrón de su síntesis temporal. Después encontramos una menor robustez del ritmo y encontramos alteraciones metabólicas. Como esperábamos, en particular, mayor temperatura máxima, y a nivel de cortisol, aunque no encontramos el aumento esperado, sí encontramos una disminución en el nivel de cortisol total, y particularmente en el tiempo 1, que abre, digamos, nuevas preguntas para futuros estudios. Obviamente este estudio, como todos, tiene algunas limitaciones. En particular, la muestra fue bastante pequeña, 51 personas. Más del 80% eran mujeres, lo que suele suceder en este tipo de estudios.
Además, para medir lo que fueron recolectar las muestras de saliva para el Delmo, lo hicimos en las mismas horas para todos los sujetos, de 6 a 12 de la noche, cada una hora. Esto hizo que no pudiéramos capturar el Delmo de algunos participantes porque justamente la melatonina nunca comenzó a subir. Entonces, bueno, en futuros estudios deberíamos ajustar esto a los patrones de sueño de cada persona. Además, otros sincronizadores importantes, como son la ingesta de alimentos o la actividad física, no la evaluamos, por ejemplo, cuando los participantes usaban actimetría. Y por último, este estudio es un estudio observacional, por tanto no permite hacer inferencias causales. Sin embargo, este estudio creo que es importante porque respalda no solo hallazgos previos, sino que suma evidencia sobre una población previamente no estudiada, como son los jóvenes uruguayos, pero además con una batería extensa de instrumentos, que esto en la literatura no suele pasar. La mayoría de los estudios utilizan solo un instrumento, por ejemplo, un instrumento para evaluar vespertinidad y ven la asociación con depresión. Yo encontré muy pocos estudios que realmente usaran más de un instrumento, pero ninguno que utilizara una batería tan extensa. Bien, ahora lo que les voy a contar es sobre el estudio 2 de esta tesis. Este estudio no está publicado en una revista arbitrada, pero sí está en formato preprint y ya fue enviado a la revista European Psychiatry. Y en este estudio me propuse la hipótesis de trabajo de que la vespertinidad, el déficit en la duración de sueño y el insomnio se asociarían de manera causal bidireccional con la depresión. Por eso me propuse como objetivo explorar la existencia de una asociación causal bidireccional entre los ritmos y la depresión utilizando la técnica de aleatorización mendeliana. Bien, a nivel de los participantes, utilicé la base de datos del UK Biobank, que les comentaba, es una base de datos a gran escala, biomédica, que cuenta con información de más de 500.000 de personas del Reino Unido. Es importante destacar que acá no son jóvenes, son adultos de 40 a 69 años. Y antes de comenzar el estudio se corroboraba que se cumplieran algunos criterios de inclusión-exclusión. En particular, decidí utilizar aleatorización mendeliana bidireccional para ver las asociaciones desde los ritmos hacia la depresión y viceversa. Y lo primero, y que llevó, digamos, bastante trabajo porque es un paso muy importante, fue seleccionar los instrumentos genéticos a utilizar. Entonces, los instrumentos genéticos que yo les voy a contar en este estudio, en realidad se basan en una revisión metodológica que escribí y que se publicó en 2023 en la revista Sleep Medicine, que lo que hace, y que esta revisión forma parte de la tesis escrita, que lo que hace es evaluar, digamos, qué criterios se usan usualmente en estos estudios de aleatorización mendeliana para seleccionar los criterios, para seleccionar las variantes genéticas en estudios que sean sobre rasgos del sueño. Entonces, en esta revisión lo que hago es revisar esos criterios y discutir cómo la selección de instrumentos impacta en el análisis y ver otros estudios cómo los han seleccionado y qué criterios han tomado en cuenta. Entonces, en base a esta revisión, yo seleccioné los instrumentos para matutinidad, duración de sueño, síntomas de insomnio, la presencia de al menos algún síntoma, síntomas de insomnio, pero que sean frecuentes, y depresión. Y algo también importante de resaltar es que estas variantes genéticas que se encontraron en realidad en GWAS se hicieron utilizando preguntas subjetivas, ¿sí? Bien, para lo que son ritmos circadianos usé las mismas preguntas y categorías que se utilizaron para el descubrimiento de las variantes genéticas. Acá quedan las preguntas. Y después también seleccioné lo que son variables de depresión. En este sentido decidí usar dos variables distintas. Por un lado, una variable que le voy a llamar diagnóstico, que es la variable de depresión primaria, porque se basa en el diagnóstico profesional de depresión, es decir, las personas reportaban que habían sido diagnosticadas con depresión, pero también se basa en registros hospitalarios de los médicos y psiquiatras que hicieron el diagnóstico. Luego utilicé otra variable que le voy a llamar el resultado secundario, que es de diagnóstico y tratamiento. Básicamente suma a todas las personas de la variable anterior, más las personas que reportaban haber consumido sustancias o haber realizado alguna actividad terapéutica para paliar los síntomas depresivos. Esta variable es un poco menos precisa porque incluye un montón de sustancias muy variadas, también muchas actividades terapéuticas, inclusive, por ejemplo, yoga, pero nos permitía tener un tamaño muestral mayor y, por tanto, un mayor poder estadístico. Bien, y entonces, como les comentaba, me propuse estudiar la relación bidireccional entre los ritmos y la depresión. Entonces, por un lado, instrumenté genéticamente estas tres variables asociadas a los ritmos: matutinidad, duración de sueño, presencia de algún síntoma de insomnio y presencia de síntomas frecuentes.
para estudiar su relación con los dos resultados de depresión, el de diagnóstico y el de diagnóstico más tratamiento. Y hice lo mismo en la otra dirección. Instrumenté genéticamente la depresión para estudiar su asociación con estas cuatro variables de insomnio, perdón, de ritmos, incluyendo insomnio, duración de sueño y matutinidad. Para esto, lo primero que hice fue regresiones logísticas o lineales para el caso de duración de sueño como resultado, entre cada variante genética y los resultados, y utilicé 3 análisis estadísticos para ver si las asociaciones eran robustas. ¿Sí? Entonces, la muestra final estuvo compuesta por 408.480 personas que tienen un promedio de edad de 57 años y que más de la mitad son mujeres. Y los primeros resultados que les voy a contar son sobre matutinidad. Acá lo que estoy viendo es la asociación entre la matutinidad instrumentada genéticamente y su asociación con el resultado de depresión de diagnóstico. Acá lo mismo, pero el resultado es diagnóstico más tratamiento, y acá es la asociación en la otra dirección, de depresión a matutinidad. Como les comentaba, para cada análisis, para cada asociación hice 3 análisis distintos. Esto es porque en general este tipo de estudios se espera que al menos si 2 de los análisis dan en la misma dirección y son consistentes, la asociación se considera robusta. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta asociación, lo que encontré es que la matutinidad sería protectora de la presencia de depresión como variable de diagnóstico más tratamiento. Y como ven, marcado en rojo, solo uno de los 3 análisis me dio que existía una asociación causal. Esto lo que querría decir es que es una asociación sugerente que hay que seguir estudiando porque la encontré en solo uno de los 3 análisis. Por otro lado, estudié la asociación duración de sueño y depresión. Acá lo que vemos es duración de sueño instrumentada genéticamente y su asociación con el diagnóstico de depresión. Acá lo mismo, pero con el diagnóstico más tratamiento. Y acá desde la depresión hacia la duración de sueño. Y acá sucede algo similar que con los resultados anteriores. Vemos que la depresión instrumentada genéticamente llevaría una menor duración de sueño, pero en solo uno de los 3 análisis encontré esta asociación. Entonces, de nuevo, voy a decir que esta asociación es parcial o sugerente y que hay que seguir indagándola. Algo bastante distinto pasa cuando analizo la asociación entre depresión y síntomas de insomnio. Acá lo que estamos viendo es síntomas de insomnio, al menos alguno, que al menos haya presencia de algún síntoma de insomnio. Y acá lo que vemos es que desde los síntomas de insomnio hacia la depresión no encontró una asociación causal, pero de la depresión hacia la presencia de algún síntoma de insomnio sí. Es decir, que la depresión llevaría mayores probabilidades de presencia de síntomas de insomnio, y acá sí, 2 de los 3 análisis me dieron coherentes en la misma dirección. Esto querría decir que esta asociación sí es robusta, y además, si prestan atención en el odds ratio, lo que vemos es que la depresión llevaría mayores probabilidades de síntomas de insomnio en un 20% más de probabilidad de síntomas de insomnio. Cuando veo qué pasa con la presencia de síntomas frecuentes, acá encuentro una asociación bidireccional en todos los análisis realizados. Por un lado, la instrumentación de síntomas de insomnio frecuentes hacia depresión. Diría que tener síntomas de insomnio frecuentes aumenta el riesgo de depresión en las 2 variables de depresión, más o menos entre un 10, entre un 7 y un 14% de mayor riesgo de depresión. Y cuando lo miro en la otra dirección, veo que tener depresión aumenta el riesgo de síntomas frecuentes de insomnio, y acá el porcentaje sube significativamente. Estamos hablando de un mayor riesgo en un 30% más de riesgo de tener síntomas de insomnio por tener depresión. Bien, entonces, nuevamente respaldo la hipótesis de que la depresión está asociada a alteraciones de los ritmos circadianos. En este caso, en esta muestra de adultos del Reino Unido, de casi medio millón de personas. Por un lado, aunque no respaldo que haya una asociación bidireccional entre la matutinidad y la depresión, sí encontré una asociación sugerente entre la matutinidad y el riesgo de depresión, encontrando que la matutinidad sería protectora de la depresión. Por otro lado, la asociación duración y depresión tampoco respaldo que es una asociación bidireccional como esperaba, pero sí encuentro que el tener depresión llevaría a una menor duración de sueño. Y por último, sí respaldo la hipótesis de que existe una asociación causal bidireccional entre el insomnio y la depresión, instrumentado de distintas maneras. Este estudio también tiene algunas limitaciones importantes a destacar.
La muestra del UK Biobank es una muestra que cuenta con información de participantes más bien saludables, entonces esto no se puede generalizar a poblaciones con, por ejemplo, la presencia de varias comorbilidades. Además, solo analizamos datos de personas con ancestría europea. Esto es para que la población fuera bastante homogénea y es porque la mayoría de las personas tienen esta ancestría, entonces es importante replicar estos resultados en otros grupos poblacionales, en otras etnias. Además, la mayoría de los datos que se utilizaron fueron datos subjetivos, preguntas de autorreporte, aunque también se utilizaron, por ejemplo, registros hospitalarios. Entonces, en este estudio muestro evidencia novedosa sobre asociaciones causales con un método que permite inferir causalidad y ayudo de alguna manera a la comprensión de los procesos patogénicos de este trastorno. Bien, entonces ahora, para ir concluyendo, contarles algunas ideas que surgen de esta tesis. Lo primero a resaltar es que les presenté dos estudios en muestras bastante diversas en cuanto al número de participantes, en cuanto a su ancestría, su locación geográfica, incluso su cultura o su estilo de vida. Sin embargo, los resultados fueron bastante contundentes en estas dos poblaciones muy disímiles. Lo primero que se resalta de esta tesis es que habría una asociación bastante fuerte entre la depresión y una calidad de sueño empobrecida con síntomas de insomnio. Esto se evidencia en el estudio 1 en los jóvenes con depresión, que presentan no solo una mala calidad de sueño, sino mayor severidad de insomnio y una menor robustez del ritmo. Y también en el estudio 2 se encontró una asociación causal bidireccional entre la depresión y los síntomas de insomnio. Hay múltiples teorías de qué estaría pasando a nivel más mecanístico para explicar esta asociación. Siempre se hablan de factores más predisponentes, perpetuantes, precipitantes. Yo traigo la desregulación emocional porque es un factor que aparece mucho en la literatura y que realmente a mí me hace mucho sentido que tenga que ver con estas asociaciones. Las personas desreguladas emocionalmente son personas que les cuesta modificar sus emociones y no actuar, digamos, frente a esa experiencia emocional. Y un proceso de desregulación emocional desadaptativo es la rumia, que es el pensamiento repetitivo sobre el pasado y por ejemplo, las cosas que hice, no hice, en general es un pensamiento negativo. Y bueno, yo propongo que algo de la desregulación emocional, la rumia, probablemente esté en medio de esta relación y es algo que hay que seguir indagando. Por otro lado, en esta tesis también se vio un retraso de fase en personas con depresión. En el estudio 1 esto se evidenció con la mayoría de los indicadores de fase estudiados, aunque volver a repetir, digamos que hay dos de los indicadores que fue llamativo que no se encontraran un retraso, dado que hipotetizamos también encontrarlo y que es algo que tenemos que seguir estudiando. Y en el estudio 2 se encontró una asociación causal sugerente entre la matutinidad y menores probabilidades de depresión. Esto podría tener que ver con que en sociedades modernas, en los contextos actuales, los horarios típicos de trabajo, descanso, en particular los de trabajo, estudio, suelen ser muy matutinos. Entonces, estar alineado a esos horarios típicos de trabajo, descanso, puede ser beneficioso para la salud mental frente a quienes tienen que todo el tiempo estar como tironeando su sistema para adaptarse a los horarios sociales modernos. Y además, probablemente eso lleva a mayor exposición a la luz solar, que, como dijimos, es el principal sincronizador del sistema circadiano. Por otro lado, encontró una asociación entre una duración de sueño deficiente y la depresión. En el estudio 1, los jóvenes uruguayos reportaron una menor duración de sueño, los jóvenes con depresión, en comparación a los jóvenes sin depresión. Y en el estudio 2 se encontró una asociación causal sugerente entre la depresión y una menor duración de sueño. Acá también probablemente la desregulación emocional sea uno de los factores entre múltiples que estarían jugando en esta asociación. Bien, para ir cerrando, esta tesis tuvo varias fortalezas. Por un lado, se combinaron estudios más de tipo cuasi experimentales con estudios epidemiológicos. Se estudiaron poblaciones de estudio particulares, ya sea los jóvenes uruguayos como un modelo muy interesante por su vespertinidad, o poblaciones de estudio como la del UK Biobank, que, como les decía, es una base enorme de 500.000 de personas. Pero en particular quiero resaltar que lo que destaco de esta tesis es que se utilizaron diversos abordajes, o sea, un abordaje muy exhaustivo de este vínculo a través de entrevistas, cuestionarios de autorreporte, actimetría, muestras hormonales, registros de temperatura corporal, información genética y también de historias clínicas. Y esto es lo que permite de alguna manera, es lo más tal vez novedoso de esta tesis,
frente a estudios que usualmente utilizan solo un indicador o solo un instrumento. Esto abre también múltiples perspectivas para seguir estudiando a futuro. Todo lo que tiene que ver con el estudio 1, tengo muchos datos que todavía no analicé. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con exposición a la luz, con el fotosensor, todo lo que tiene que ver con la actimetría para estimar parámetros de sueño. También tengo diarios de sueño, o sea, tengo un montón de información que no incluí en la tesis y que tengo como para seguir estudiando. Y en este sentido, en realidad, ya estoy pensando en la escritura de varios manuscritos con la información que ya tengo analizada y también con la información que queda por analizar. Dentro del estudio 1, además, a mí me interesa particularmente seguir indagando qué está pasando a nivel del hormonal, porque el Delmo no está funcionando como el indicador de fase esperado. Entonces, quiero saber intentar entender qué está pasando ahí a nivel de la depresión. Y lo mismo con la respuesta a cortisol al despertar, porque por más que sí encontré una diferencia entre los grupos, no la esperada. Y como les decía, la evidencia es bastante inconsistente y sería muy interesante entender qué está pasando a nivel de esta hormona que se asocia fuertemente con el estrés. A nivel del estudio 2, también quedan múltiples cosas por hacer, en particular replicar esto con otros métodos causales, también con otras poblaciones. Y a mí me interesaría ver qué está pasando a nivel del insomnio, porque por más que encontré una asociación bidireccional, el insomnio tiene múltiples dimensiones o sea, el insomnio implica dificultades en la conciliación, dificultades en el mantenimiento, despertar precoz. Entonces, me gustaría saber cuáles de estos componentes son los que estarían más fuertemente asociados a la depresión. Además de esta tesis surgen futuros estudios para ampliar el conocimiento sobre la asociación entre depresión y ritmos. Me quiero centrar en tres de estos. Por un lado, estudiar la depresión desde una perspectiva más dimensional. En estos estudios yo trabajé la depresión desde una perspectiva categórica. Modelos actuales transdiagnósticos están planteando la necesidad de entender la depresión como distintas severidades de sintomatología. Esto es algo que desde el Instituto de Psicología Clínica con la doctora Gabriela Fernández estamos trabajando hace unos años y me gustaría profundizar en esa línea. Por otro lado, la depresión postparto como un tipo específico de depresión que no solo es bastante prevalente, sino que además impacta mucho en el vínculo madre-bebé. Ya escribimos un proyecto con la magíster Antonella Arrieta y con la licenciada Dimara Curvelo, que presentamos a varias convocatorias concursables con el objetivo de adentrarnos en los factores circadianos, sociales y psicológicos que están por detrás. Y también, como les comentaba, me gustaría entender un poco más qué está pasando a nivel de la regulación emocional y cómo la regulación emocional juega en este vínculo. Y el licenciado Santiago Rista está comenzando su maestría supervisado por mí para profundizar en este vínculo. Bien, y para ir cerrando, contarles que además de la escritura de la tesis, en el doctorado pasan muchas cosas. Por un lado, de este doctorado surgieron dos publicaciones en revistas arbitradas, una publicación en preprint que ya fue enviada a una revista, y también la escritura de un capítulo del libro con la doctora Victoria Garfield, que es un libro que esperamos que salga este año y que yo también soy parte del equipo compilador junto a la doctora Ana Silva y la doctora Bettina Tassino. También tuve el honor, digamos, de obtener una beca de posgrado para llevar adelante mi doctorado y también 6 apoyos económicos para asistir a eventos a nivel internacional. Presenté mi trabajo en 9 presentaciones orales y 6 pósters. Desarrollé algunos paquetes de análisis de datos y audiovisuales que permitieron, digamos, o sea, facilitar, digamos, algunos de estos análisis y también difundir a nivel general qué hacemos en el grupo cronobiología y qué métodos utilizamos. Y en particular quiero resaltar que de mi conocimiento soy la primera investigadora en el país que utiliza la aleatorización mendeliana y bueno, y me gustaría como desarrollar en esto en nuestro país y colaborar con otros investigadores. También formé diferentes recursos humanos, tutorié un proyecto PAE con la doctora Gabriela Fernández, también 6 trabajos finales de carrera en estas temáticas, participé en 5 cursos de grado y posgrado y también ayudé a la organización de 2 seminarios de formación de recursos humanos a nivel del grupo cronobiología y también en la University College London. Divulgué mi trabajo en distintos medios de prensa, tanto a nivel de radio, televisión como prensa escrita. Y también escribí 4 artículos que, aunque no forman parte de la tesis en sí misma, fueron artículos que me permitieron aprender la técnica de aleatorización mendeliana, aplicarla a otros trastornos como la anorexia nerviosa
y también estudiar el vínculo entre las siestas y la salud cerebral. Y en este sentido, destacar que este primer trabajo sobre siestas tuvo mucho impacto a nivel mundial. Fue publicado en más de 400 medios de comunicación, incluyendo la BBC, la CNN y The Times. También durante este doctorado tuve la suerte de visitar 3 meses Londres y la University College London para impulsar algunos de estos trabajos. En marzo de 2023 visité la Universidad de Harvard, en particular el Centro de Medicina Genómica, que también me permitió profundizar en estas técnicas genéticas. Y el año pasado visité 2 semanas la Universidad de Liverpool, con la cual tengo un contrato honorario que me permite seguir colaborando con los investigadores de allí. Además, como decía, en el mientras tanto, creo que fortalecí mi desarrollo académico. En el 2023 entré al régimen de dedicación total de la Universidad de la República. En el 2024 entré al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel iniciación. El año pasado y este año se sumaron nuevos estudiantes de maestría y doctorado interesados en ser supervisados en estas temáticas. Y este lunes pasado me designaron como profesora adjunta efectiva de la Universidad de la República. Bien, entonces para ir cerrando, esta tesis demuestra que la depresión está profundamente asociada con alteraciones circadianas. Creo que contribuye a comprender sus procesos patogénicos y además a identificar marcadores que pueden ser relevantes para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Y en este sentido quiero destacar la importancia de trasladar todo este conocimiento a la práctica clínica. Podemos empezar a protocolizar la evaluación de los ritmos como parte de las evaluaciones diagnósticas. Esto es algo que con el sueño está más desarrollado, pero con otros ritmos no tanto, y creemos importante que se empiece a protocolizar esta evaluación. Esta tesis demuestra que con herramientas de evaluación muy simples, como cuestionarios de autoinforme, se puede extraer muchísima información importante para la prevención. Y en ese sentido, destacar a la adultez temprana como una ventana de oportunidad para detectar precozmente el trastorno y, digamos, frenar su desarrollo. Por eso finalizo con la necesidad de traducir todo este conocimiento desde la cronobiología al diseño de estrategias de salud pública y en particular de salud mental, algo que en nuestro país es un problema muy importante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina. Impresionante trabajo, impresionante los logros. Muy linda presentación. Ahora vamos a empezar la ronda de comentarios y preguntas de tribunal. Y estaría bueno que empezara el que está más lejos, ¿no? Que es el doctor Romo Navas, que no sé si está por ahí, no lo veo en la pantalla. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien, pues me uno los aplausos y los comentarios acerca de la presentación y lo productiva que ha sido Valentina durante este periodo, que hay que recordar, incluye el periodo de la pandemia COVID, y eso no se nota en la productividad. Ha sido una presentación muy clara, ha sido una presentación que ha utilizado y descrito los conceptos también de forma clara y a la vez profunda. Ha sido mucho lo que has tenido que cubrir durante la presentación y lo has hecho de una forma excelente. Yo quisiera pedirte si pudieras tal vez ahondar sobre algunos de los conceptos que cubriste, sobre todo en términos tal vez de los problemas que tenemos actualmente en el campo de la cronobiología para poder entender y diferenciar de ciertos conceptos que se traslapan. Tal vez podríamos empezar escuchando tu opinión sobre el concepto de cronotipo.
qué es, qué no es, qué mide con respecto a el sueño y qué no mide con respecto al sueño. Y tal vez si de ahí pudieras hablar un poco acerca de los diferentes instrumentos que utilizaste y cómo afrontarías algunas de las limitaciones que tienen estos instrumentos o las definiciones del constructo. Bien, muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Sí, en realidad en esta tesis yo utilizo varios instrumentos que se complementan, pero que justamente miden constructos distintos. Por ejemplo, en el caso del cronotipo, yo lo que utilizo es un cuestionario que se llama MSTQ, que a partir de los patrones de sueño se puede estimar el punto medio de sueño corregido por la deuda de sueño como un indicador del cronotipo. Acá, de alguna manera, estaríamos viendo más qué sucede a nivel del comportamiento, en qué momento temporal, en qué ventana temporal las personas están durmiendo. Roenenberg, que es quien creó este constructo, plantea de que en realidad eh, es relativamente estable, pero en realidad es moldeable justamente porque se sincroniza con los sincronizadores ambientales, entonces no es fijo, en realidad puede ir cambiando, incluso a lo largo del desarrollo va cambiando, los niños son más matutinos, después en la adolescencia se vuelven más vespertinos y luego a medida que envejecen volvemos a ser más matutinos. Pero sería un indicador más bien del comportamiento, de lo que hacen los sujetos. En ese sentido, por ejemplo, a diferencia del MEC, que es un cuestionario que nos permite estimar preferencias circadianas, algunos autores plantean de que en realidad mide más como la preferencia más intrínseca, ¿sí? Más de personalidad y que capaz que sería más cercano a lo que sucede a nivel del sistema circadiano. Hay muchos debates con estos instrumentos. El MEC en realidad es un instrumento mucho más antiguo que el cronotipo, pero en los últimos años el cronotipo se ha extendido y, digamos, Roenenberg y sus colaboradores han hecho estudios a escala mundial, digamos, de qué pasa con este punto medio de sueño. Pero como todos los constructos, digamos, se siguen desarrollando, se siguen pensando y entendiendo de maneras diversas. Hay algunos detractores de uno u de otro instrumento. Y bueno, yo creo que un poco complementan, hay que entender de que son distintos, que están midiendo distintos constructos y entenderlos justamente como complementos, no digamos atándonos a uno y sin tener como la perspectiva que está sucediendo con los otros. Gracias, Valentina. Sí, creo que buena parte de las limitaciones que tenemos es que, pues, principalmente el cronotipo o los instrumentos que utilizamos, pues, son justamente de autorreporte y a veces pueden ser contaminados por el mismo problema o las estrategias que se utilizan para tratar de mitigar las consecuencias de tener, por ejemplo, alguno de los extremos de el cronotipo, pensando en la población con un trastorno depresivo mayor. Algunos de estos instrumentos, por ejemplo, hacen mediciones de ciertas características del sueño, cuando también algunos de los medicamentos que se utilizan para tratar el padecimiento pueden modificar por sí mismas los horarios de sueño, la calidad de sueño eh, y otras características que a veces se utilizan para construir o para evaluar el constructo del cronotipo en cada uno de estos instrumentos. Yo opino que algunas veces lo más fácil es lo que nos permite entender también constructos tan complejos como este. Yo, de hecho, a mí me parece que utilizar una sola pregunta para que la persona conteste cómo se considera es de mucha utilidad y parece el abordaje que se está utilizando en los grandes biobancos como el UK Biobank para poder evaluar este constructo. Luego nos lleva a otra pregunta sobre cómo conceptualizamos este término, este constructo de cronotipo, que a veces se mide desde la matutinidad a la vespertinidad. ¿Podrías darnos tu opinión sobre si matutinidad es lo opuesto a vespertinidad en términos biológicos o en términos
de cómo entendemos el constructo o este espectro? Bien, gracias por la pregunta. Capaz sumando un poco también a la pregunta anterior que tú decías de, por ejemplo, los medicamentos que alteran el sueño, entonces pueden alterar estos constructos. En ese sentido, por ejemplo, en el estudio uno que les presenté yo, justamente uno de los criterios de exclusión era tomar psicofármacos. Obviamente, capaz no incluía todos los espectros de medicamentos disponibles, pero sí la idea también era atenuar, digamos, ese factor. Y sí, tal como usted dice, en realidad muchas veces además es difícil como distinguir exactamente qué se está midiendo, ¿no? Yo en mi tesis discuto un poco, por ejemplo, que la matutinidad a veces se puede llegar a, por ejemplo, un insomnio, un despertar precoz se puede confundir con en realidad una preferencia más matutina y en realidad lo que está por detrás es una alteración más de los síntomas de insomnio. Entonces sí, los constructos, digamos, se solapan, pero también hay que como saber distinguirlos y entender sus límites. En ese sentido, también como usted dice, por ejemplo, en la base de UK Biobank, para matutinidad se utiliza una pregunta, que es la pregunta 19 del inventario del MEC. Es esa pregunta particular. Y sí, en estas grandes bases de datos está demostrando ser suficiente esa pregunta como un proxy de todo el cuestionario. Obviamente, en la medida de lo posible, siempre lo mejor es poder aplicar estos cuestionarios completos, pero a veces por temas de practicidad, esta pregunta correlaciona muy bien con el puntaje total, entonces se puede utilizar como un proxy del puntaje total. Y sobre la pregunta de si son lo mismo, difícil la pregunta porque en realidad se suelen como entender como extremos de un mismo continuo, donde la mayoría de las personas serían personas más intermedias. Pero bueno, yo creo que en realidad es algo que todavía seguimos estudiando y que entender realmente qué implica ser matutino y más en día hoy con las sociedades modernas y con este ajuste constante que estamos haciendo, quienes por ejemplo somos más vespertinos, es como complejo porque es difícil de alguna manera evaluar qué es realmente intrínseco del sistema y qué es como más social o ambiental y que estamos como intentando todo el tiempo seguir, digamos, ciertos horarios que favorecen la matutinidad. Entonces, en ese sentido, creo que esto de usar distintos indicadores, algunos tal vez más fisiológicos, otros más subjetivos o objetivos, nos permite tener como un panorama completo, pero creo que el campo de la cronobiología tiene que seguir como haciéndose estas preguntas y como discutiendo y intentar llegar a consenso sobre qué entendemos, porque es algo que también nos pasa cuando leemos, ¿no? Por ejemplo, los GWAS que uso para matutinidad, el título del GWAS es cronotipo y en realidad lo que están midiendo es particularmente matutinidad. Entonces, a veces usamos también los términos intercambiadamente y eso hace que cuando citamos trabajos de otros autores, podamos cometer errores o nosotros mismos usar términos no tan precisos y hacer que de alguna manera estemos entendiendo algo lo mismo, pero usando distintos términos todos y de alguna manera creo que tenemos que llegar a consenso. Se ha avanzado mucho, pero se debería seguir discutiendo y llegar a consenso. Gracias, Valentina. Otra pregunta en relación a los hallazgos sobre los estudiantes y la, mm, el resultado de no haber encontrado diferencia entre el Dilmo y los grupos depresivos y control. Escuché que algunos de los Dilmos no fue posible obtener. ¿Se ha visto o has tenido oportunidad de ver si en particular estos participantes tenían otros datos que pudieran indicar que tenían una fase particularmente retrasada y que efectivamente pues eso esté explicando parte de no encontrar diferencias y por otro lado pues apoyar esta propuesta que tienes de personalizar la toma de muestras en base a cada participante, más que utilizar horarios fijos? Bien, sí, gracias por el comentario. Sí, en ese sentido. Creo que por un lado tuvimos esa limitante, tal vez, de que al hacerlo fijo perdimos algunos sujetos. No fueron muchos, fueron 3 o 4, pero en realidad esto tuvo que ver con hacerlo fijo para todos y no seleccionar la ventana de toma de muestras en función de los patrones de cada persona. Eso obviamente puede haber influenciado en los resultados totales, aunque era una proporción muy menor de participantes.
Cuando crucé los datos de Delmo con, por ejemplo, datos del MEC o datos del MSFSC, en realidad a nivel general no habían correlaciones, o sea, no correlacionaba el Delmo con estos otros indicadores de fase, aunque entre los distintos indicadores de fase sí, o sea, los distintos instrumentos subjetivos de fase correlacionaban, al igual con los actimétricos, pero el Delmo particularmente no correlacionaba con nada, lo cual, digamos, suma a la idea de que tal vez hay realmente una desregulación tan general que el Delmo no está funcionando como indicador de fase. Eh, pero en estos sujetos particulares, en esos tres o cuatro que no pudimos calcular el Delmo, en eso sí vimos que eran particularmente tardíos con otros indicadores. Pero cuando miramos a nivel global, digamos, las correlaciones globales no correlaciona Delmo con los otros indicadores. Claro, como todos los estudios con Delmo, por su costo, por lo laborioso que sigue siendo, eh, las muestras son pequeñas y pensamos que eso también puede impactar porque pues es en realidad bastante heterogéneo, ¿no? Puede haber personas que tengan síntomas depresivos sin tener ningún indicador de alteración circadiana, como ya bien has mencionado, pero también está este otro concepto de la desincronización circadiana y teniendo el dato del Delmo, me pregunto si has empezado a analizar algunos datos entre el ángulo de fase, entre el Delmo, por ejemplo, y el inicio del dormir, como un marcador de sincronización circadiana y algunos de tus variables clínicas o de tus variables de interés, y si has encontrado algo. Bien, gracias por la pregunta. Sí, en ese sentido es algo que tenemos pendiente, digamos, he revisado bastante literatura sobre el tema, todavía no es algo que propiamente haya hecho, digamos, es una perspectiva futuro de trabajo, sí nos interesa estimarlo y lo mismo, por ejemplo, ver qué pasa con, por ejemplo, el cortisol o incluso la temperatura como indicador de fase, porque nosotros también vimos, por ejemplo, la temperatura a nivel general o el cortisol en ese momento en la mañana, digamos, pero vimos sus niveles y nos interesa también usar esos dos indicadores como para ver si, como indicadores de fase, no niveles absolutos. Entonces, sí, digamos, tenemos muchos datos. A mí me interesa particularmente ver qué está pasando con fase, porque como demostré, digamos, a nivel de los patrones de sueño hay mucha más consistencia, pero a nivel de fase, por más que la mayoría de los indicadores siguen una dirección de un atraso de fase, que era lo que yo un poco hipotetizaba, sigo teniendo algunos indicadores que no, entonces quiero como hincar el diente ahí y ver qué está pasando. Nada más, tal vez un par de preguntas finales. Eh, con, con lo que has estudiado sobre el tema, con lo que con lo que el campo tiene que ofrecer ahorita para explicar qué podría estar sucediendo eh, en, en esta relación entre la disrupción del sistema circadiano y la aparición de síntomas depresivos, que parece ser un dato pues ya muy consistente. Tal vez ya haya, si no decenas, tal vez ya llegamos a las centenas de estudios que de una o de otra forma muestran esta asociación entre la vespertinidad y los síntomas depresivos, no solamente en depresión unipolar, también es el caso en depresión bipolar y en otras poblaciones que no son, no son clínicas. ¿Cuál es el núcleo supraquiasmático el que está enfermo? Es, ¿cuál es su perspectiva actual, Valentina? Bien, es muy interesante la pregunta. Creo que esa es la pregunta que, que queremos responder, ¿no? Eh, a ver, por un lado creo que faltan, sí, como decía, digamos, hay mucha evidencia de alteraciones de los ritmos en depresión. Creo que igual en algunos indicadores particulares sigue sin haber un consenso y por eso resaltaba, por ejemplo, lo que sucede a nivel
del CAR o del Delmo, por ejemplo, o lo que sucede con la duración de sueño. Creo que por más que hay muchas cosas que capaz que estamos más avanzados en cuanto a la evidencia, todavía hay muchas interrogantes. Creo que mi tesis, digamos, en esto de tener como un abordaje bastante exhaustivo tenía que ver con esto, ¿no? Como identificar cuáles son los que están más asociados y cuáles tal vez ya podíamos de alguna manera descartar para, por ejemplo, la traslación clínica. Y en este sentido yo en la tesis propongo que tal vez hoy en día, con la evidencia que tenemos para el Delmo, con lo caro que implica, digamos, su análisis, tal vez podemos usar otros indicadores como proxies incluso. A nivel también de la causalidad, digamos, ese campo sí está mucho, es más nuevo, con menos avances. Creo que esta técnica de aleatorización mendeliana puede ayudar a responder un poco esas respuestas. Siempre tomando en cuenta que esto hay que replicarlo, hay que hacerlo en otras poblaciones, hay que replicarlo con otros métodos causales. O sea, ningún método es infalible, este es un método más, digamos, que ayuda a inferir causalidad, pero tenemos como seguir replicando esto. Pero en ese sentido sí creo que falta evidencia sobre si es causal o no el vínculo. Y después, ¿qué está pasando realmente? Bueno, estudios mecanísticos, tal vez en modelos animales, es necesario seguir entendiendo realmente qué está pasando a nivel celular, molecular, a nivel de los genes. O sea, en ese sentido sigue habiendo una necesidad de entender más qué está pasando a nivel mecanístico. Eh, Mi hipótesis es que en realidad no es necesariamente una alteración del reloj, sino es algo más que se ve más a nivel sistémico, más a nivel comportamental y que tiene que ver con la sincronía, con distintos sincronizadores y como decía también con los horarios actuales. Esa es mi hipótesis a nivel de lo que está pasando con depresión, entendiendo también que es multicausal y que digamos, va a haber para el desarrollo de la depresión tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Esto es como solo un pedacito de lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esa es mi hipótesis. Digamos que en realidad no es una alteración a nivel endógeno, sino que es más a nivel más comportamental. Muchas gracias. Tal vez por último, eh, en el estudio de los trastornos del ánimo, es muy difícil poder utilizar los estándares de oro para evaluar el sistema circadiano en un laboratorio, porque pues sabemos que pues, protocolos de sincronización forzada o de rutina constante por sí mismos pueden inducir síntomas depresivos y pues sería muy difícil pensar en un protocolo ético que nos permitiera poder implementar estos protocolos y desenmascarar el rol del sistema circadiano. Si usted tuviera la posibilidad, los recursos a su disposición para pensar en el siguiente paso que le permitiera eh, sobrellevar todas las limitaciones actuales o la mayoría de ellas dentro de lo viable, ¿cómo sería su siguiente protocolo? Bien. Buenísima pregunta. Compleja. O sea, por un lado, yo creo que todo lo que tiene que ver con el estudio uno, digamos, debería como replicarse en otras poblaciones, debería ajustarse a algunas cosas de cómo estas limitaciones que mencioné, de cómo se tomaron los datos, para, bueno, para seguir viendo si estos resultados, digamos, se replican o no. En el segundo estudio, como dije, me parece importante replicar en otras ancestrías, en otras etnias, otros grupos etarios. Lo que tiene que ver con la causalidad hay que seguirlo estudiando. Yo no, digamos, tengo tanta experiencia en lo que son modelos animales, pero entiendo que en ese sentido nos podemos llegar, digamos, a algunas respuestas que capaz que en seres humanos es más complejo. Entonces creo que es necesario, como decía anteriormente, estudiar más qué está pasando a nivel de la neurotransmisión, por ejemplo, la síntesis de melatonina, que se relaciona justamente con la serotonina, y la serotonina supuestamente está impactada en la depresión, que es algo que se discute. Entonces, como entender bien qué está pasando, por ejemplo, a nivel de de la melatonina y en lo que es su síntesis, me parece como sumamente importante como para entender un poco más qué estaría pasando en esta población. Gracias, Valentina. Con esto termino mis preguntas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por las preguntas. Excelentes respuestas. Y pasamos a Victoria.
Dale, muchas gracias, Pablo. Bueno, felicitaciones, Vale. La verdad que excelentísimo trabajo. También felicitar a las orientadoras y a todo el equipo que apoyó. Realmente, como te decía cuando nos reunimos, creo que sobrepasa lo que es un doctorado, creo que es excelente desde todo punto de vista. Remarcar también, como todos los aprendizajes involucrados, que hay dos estudios muy distintos, con técnicas, herramientas muy diferentes, ¿no? Un estudio como más clínico, donde hay reclutamiento de participantes, entrevistas psicológicas, cuestionarios, bueno, actimetría, medidas hormonales, y otro más basado en un estudio genético, en una base de datos sumamente amplia. Entonces son como dos estudios realmente muy diferentes, que a veces no es lo habitual en una tesis de doctorado, donde son más similares. Entonces también eso, remarcar como aprendizajes muy, muy distintos. Entonces se nota una experiencia sumamente rica en el doctorado. Después, en cuanto a preguntas, simplemente como pedirte por ahí ahondar un poquito más en algunas de las cosas que de hecho conversamos cuando nos reunimos. Y que me parece que sería interesante simplemente saber un poquito más de eso. La primera era esto que tú mencionabas, que en realidad como que la depresión se asocia tanto como a veces al dormir poco o al dormir mucho, ¿no? Tanto al insomnio como la hipersomnia. Entonces, explicar un poquito más, sobre todo en el estudio uno, por qué en la hipótesis habían decantado más, digamos, por el insomnio, digamos, un poquito y por ahí. Muchas gracias, Victoria, por la pregunta. Sí, a ver, en realidad tuvo que ver un poco con que en general se habla de que en las depresiones más típicas es más común encontrar insomnio. Por ejemplo, a nivel de lo que es la alimentación también es más común encontrar baja de peso o falta de apetito. Y en las depresiones más atípicas es que suele aparecer, por ejemplo, el aumento de peso y la hipersomnia. Entonces, un poco la hipótesis fue por ahí pensando en que dado que también la depresión es bastante prevalente, pero íbamos a estudiar una muestra relativamente pequeña. Yo hipotetizaba de que la asociación iba a ir más por el insomnio más que la hipersomnia. También la realidad es que a nivel clínico me encontré con muchos más instrumentos para medir insomnio que hipersomnia, entonces también teníamos más facilidad de acceso a abordajes para medir insomnio en particular. Y eso sucedía también después en la base de UK Biobank, que mi idea también era un poco comparar lo que encontraba en ambos estudios, y en esta base tienen solo datos de síntomas de insomnio, no y de hipersomnio. Entonces tenía que ver un poco con mi hipótesis de lo que me iba a encontrar a nivel de estas muestras, pero también con la disponibilidad de instrumentos que tenía. Bueno, otra pregunta que tiene como un parecido, que es en esto que pasa con el delmo, digamos, de que no encuentra diferencias. Tú al principio mencionabas que en la literatura previa, digamos, como que no era 100% consistente lo que se encontraba en depresión, que a veces se veían como retrasos en el delmo, pero a veces lo opuesto. Entonces, simplemente contar un poquito, primero, por qué entonces también, parecido a lo del insomnio, por qué se decantaban más por una hipótesis del retraso, y también dar un poquito más de insight ¿en qué querría decir un delmo retrasado o un delmo, digamos, anticipado? ¿Por qué se relacionaría un delmo anticipado en depresión, por ejemplo? ¿Por qué un delmo retrasado? Como ahondar un poquito más por ese lado. Gracias por la pregunta. Bien, en realidad yo me decantaba por un delmo retrasado, tomando en cuenta que en el caso de otros indicadores de fase sí había mucho más evidencia de un atraso de fase en depresión. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con vespertinidad, la mayoría de los estudios de preferencias y depresión muestran preferencias más vespertinas, lo mismo con cronotipo, la mayoría de los estudios muestran un cronotipo más retrasado en depresión en comparación a un grupo sin depresión. Entonces, en todos los indicadores que han sido más estudiados a nivel tal vez más subjetivo, incluso en algunos de altimetría se veía un retraso de fase. Entonces, siguiendo esa línea y entendiendo que el delmo es como el marcador más endógeno, el indicador de la fase más endógena, esperaba encontrar lo mismo que se había reportado en la literatura. Por más de que, como comentaba, en lo que es delmo particularmente sí era bastante inconsistente, pero siguiendo la línea de otros indicadores, esperaba encontrarlo en la misma dirección. En realidad lo que plantean los autores es que en depresión habría una fase retrasada, o sea, digamos, a nivel de lo que es el sistema circadiano, la fase estaría más retrasada. Pero bueno, hoy en día estamos viendo de que eso no parece ser tan consistente con todos los indicadores, y ahí uno un poco con la pregunta de Francisco, ¿será que en realidad en el reloj realmente es algo intrínseco del sistema, o será que en realidad pasa algo más a nivel comportamental, por ejemplo? Entonces, bueno, por eso, digamos, la hipótesis de que iba a ser retrasado.
Y después la siguiente pregunta va por el lado de, digamos, hasta dónde los hallazgos son como específicos de la depresión, o por ejemplo, hasta dónde pueden ser extensibles también a otros trastornos muy parientes de la depresión, como la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que también algo de eso comentabas al final acerca de los abordajes más transdiagnósticos. Entonces, comentar un poquito de esto, hasta dónde sería esperable que mucho de lo que se ve en depresión, por ejemplo, también se vea en ansiedad, también tú habías aplicado en el primer estudio algunos cuestionarios de ansiedad. Entonces también consultarte si por ahí vistes algo en relación a los cuestionarios de ansiedad. Y bueno, por ahí va la pregunta. Bien, muchas gracias. Sí, esa es una pregunta que aparte a mí me interesa particularmente. Me he formado más que nada en depresión y ansiedad, entonces me interesa particularmente. Hoy en día yo estoy como trabajando más en una línea transdiagnóstica, entendiendo que hay mecanismos psicobiológicos subyacentes que se comparten entre distintos trastornos de salud mental. En lo que es ansiedad y depresión son sumamente comórbidos, o sea, la comorbilidad no es la excepción sino la norma. Entonces, en ese sentido yo creo de que tendríamos que movernos a una perspectiva más transdiagnóstica, entendiendo, por ejemplo, mecanismos que sean como subyacentes a distintos trastornos y luego de comprenderlos claramente, recién ahí saltar ese paso como al trastorno en sí mismo. Yo en el primer estudio apliqué varias escalas de ansiedad, todas correlacionaban muy bien con la escala del inventario de depresión de Beck. Sí empecé a mirar qué pasaba con algunos de estos indicadores de ritmos en ansiedad. Por ejemplo, con el cortisol encontré algunas cosas interesantes, pero bueno, por un tema también de tiempos, es como una perspectiva futura. Tengo todo esto mismo que hice con el inventario de depresión de Beck, lo podía hacer, por ejemplo, con el STEI, que es el inventario de ansiedad, y además puedo ver qué pasa a nivel de ansiedad rasgo versus ansiedad estado. Entonces, digamos, todo esto lo puedo cruzar también con ansiedad y ver qué pasa, a ver si... mi hipótesis es que voy a encontrar algo muy parecido, pero bueno, es algo como a indagar. Después en el estudio 2 no lo presenté hoy por un tema de tiempo, pero está en la tesis escrita. Yo también utilizo instrumentos genéticos de ansiedad, no, porque no hay muchos estudios como validados, pero sí lo utilizo como resultado, como el diagnóstico de ansiedad, al igual que lo hago con depresión, y no encontré ninguna relación causal, que eso es algo que discuto en el capítulo 2, de que para depresión sí encuentro esta asociación con matutinidad, con duración, con insomnio, y con ansiedad casi que no encuentro nada, encuentro alguna cosa con síntomas de insomnio, pero más sutil. Entonces, bueno, eso un poco contradijo lo que yo esperaba como encontrar como algo más común, y por lo menos en este estudio, en esta muestra, en esta base de datos, no. En realidad, estas alteraciones serían específicas de depresión y no de ansiedad. Gracias. Gracias, Victoria. Bueno, yo también me sumo a los otros miembros del tribunal con las felicitaciones. Realmente impresionante el trabajo, la tesis, los logros que ha tenido la tesis. Impresionante. También felicito a las directoras. La verdad que muy impresionante. Yo la verdad que te diría que tuve la suerte de ser tribunal de tu tesis de maestría, ¿no? Entonces ya ahí conocí, ya vi la calidad académica que tiene Valentina, ¿no? Después tuvimos junto con Victoria y con Bernardo estar en la CAS, que es la Comisión de Admisión y Seguimiento, que ya vi que la tesis iba a ser excelente, ya lo vimos y realmente esto lo confirma, ¿no? Lo confirma y todavía mucho más de las expectativas, ¿no? Realmente muy impresionante la calidad de la tesis. Yo ya tenía varios punteos tratando de señalar distintas partes de la tesis, la calidad de la tesis, pero creo que no vale la pena porque es evidente, ¿no? Es evidente por sí mismo la calidad de la tesis. Cuando ya la vi por primera vez y tuvimos la reunión, la verdad que era buena, ya no tenía ningún cambio importante ya de por sí, o sea, una tesis excelentemente escrita ya en la primera versión. Y lo que hicimos nada más fue, digamos, un intercambio entre colegas, ¿no? Fue eso nada más. Tengo algunas cosas que comentamos que de repente estaría bueno que comentes también, ya para que el resto de las personas de alguna forma lo escuche, unas pequeñas cositas, ¿no? Uno, que lo hablamos bastante, el término que vos manejás de causalidad, ¿no? Que lo conversamos bastante, ¿no? Que cuando hacemos investigación animal, ¿no? Ana lo sabe muy bien, cuando hablamos de causalidad en general, bueno, hay una correlación, que puede haber una relación temporal en esa correlación, pero en general también tomamos, y nos parece bien importantes, los criterios de necesidad y suficiencia, ¿no? Y sabemos que exploramos para decir que algo es causal. Acá tú lo tomás como algo diferente, entonces estaría bueno que lo comentes y lo expliques. Muchas gracias, Pablo, por los comentarios y por la pregunta. Sí, a ver, en este contexto, digamos, yo entiendo, por ejemplo, la asociación con insomnio, que tal vez fue la más robusta en el estudio 2, como algo necesario
pero no tal vez suficiente. ¿Por qué? Porque entiendo que en la depresión es multicausal y por lo menos hoy en día, con el conocimiento que tenemos, no tenemos todavía algo que digamos, esta alteración va a generar depresión. Eso no lo tenemos. No sé si algún día lo vamos a tener, pero en ese sentido no es suficiente. Es necesario como con otros marcadores y otras alteraciones. Eh, Bien. En ese sentido, yo aclaré en esta nueva versión de la tesis que en este contexto, en realidad, la aleatorización mendeliana habla de causalidad porque suple estas dos limitaciones de la epidemiología clásica, la causalidad inversa y los factores de confusión. No porque sea mecanística, que es lo que típicamente uno tal vez utiliza el término causal para lo mecanístico. En ese sentido, estos estudios vendrían a ser como el primer paso de una serie de estudios necesarios para llegar como al fin causal. Típicamente se plantea que, por ejemplo, dado las limitaciones de hacer un ensayo controlado aleatorizado, los costos, los aspectos éticos, con la aleatorización mendeliana tenemos como un primer paneo de qué relaciones pueden ser causales. Eso habría que replicarlo con otros métodos causales y en otras poblaciones. Y después de que tengamos suficiente evidencia de que en una población, por ejemplo, en distintas poblaciones de depresión, el insomnio se asocia de manera causal. Eso lo replicamos con otros métodos de causalidad. Recién ahí iríamos como a lo mecanístico y a entender realmente qué está pasando a nivel mecanístico. Este sería como el primer paso para empezar a entender, digamos, la causalidad. Eso en la nueva versión, gracias a tu comentario, lo incluí para que se entendiera que no estoy hablando de que sea suficiente y no estoy hablando del mecanismo que hay por detrás, sino que es como este primer paso para acercarnos a la causalidad. Perfecto. Ya había quedado claro en la primera versión, digo, pero está bueno aclararlo más, ¿no? Y está bueno que también que lo comentaras al resto. Creo que estuvo buena la respuesta. Una cosa que un poquito relacionada también con la pregunta que hizo Victoria, este, mm, la falta de sueño es un estrés, ¿no? Es un estrés. Como puede ser, ya también lo hablamos cuando nos reunimos, ¿no? Y puede haber varios tipos de estrés que también generen depresión. Digo, por ejemplo, un dolor, no nos duele la muela, tiempo sostenido, sin duda vamos a sentir mal, quizás tengamos síntoma de depresión, ¿no? Hace poco, en realidad esta semana terminé de evaluar un paper que hablaba sobre los tinnitus y trastorno del sueño. El tinnitus, que es un sonido persistente, ¿no? Que lógicamente no está en el ambiente, y genera insomnio y genera depresión. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más importante es, qué te parece, ¿no? La que no se sabe, pero a ver qué te parece a ti. ¿Cuánto más importante es la falta de sueño como factor estresante que otros factores estresantes que hay y que pueden causar insomnio y depresión? Bien, gracias por la pregunta. Sí, a ver, yo creo que de nuevo no necesariamente es más importante que otros, es como un estresor más. Yo acá traje un modelo que trae Riemann en un trabajo de 2019 que a mí me gustó mucho porque es una revisión de qué se sabe al día de hoy, es un trabajo de hace unos años, pero relativamente nuevo, qué se sabe al día de hoy de la asociación insomnio y depresión y con qué podría tener que ver, ¿no? Pensando en que mi tesis, por ejemplo, es de las asociaciones más fuertes. Y él trae, él y sus coautores, ¿no? Factores como más predisponentes, y ahí aparece más todo lo que tiene que ver a nivel genético, neurológico, neurobiológico, y también características de personalidad, y cómo después ciertos factores precipitantes, en particular estresores, o sea, con esta vulnerabilidad precipitarían, ¿no? El desarrollo. Y después tenemos todos los factores más perpetuantes, ¿no? Y acá ellos hacen todo un modelo de, por ejemplo, factores que a nivel diario, digamos, afectan para el insomnio nocturno y que a nivel de la noche afectan, ¿no? Entonces acá traen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las siestas, con lo que tiene que ver con el foco atencional en irse a dormir y la necesidad del sueño, la rumia, etcétera, ¿no? Y después también todas las alteraciones cognitivas. Y yo traigo mucho la desregulación emocional porque muchos autores lo traen como una pieza clave, ¿no? En este puzzle de factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, la desregulación emocional como algo que estaría ahí en el centro. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que el déficit de sueño es un estresor más que en combinación con una cierta vulnerabilidad de base, con otros estresores, no solo ese. Ese, obviamente, si es crónico y continuado, puede ser muy importante, pero tal vez no es leve ese déficit, pero sumado a otros estresores ambientales, puede llegar a justamente facilitar el desarrollo. Clarísima, clarísima la respuesta. Pues em, algo que en realidad tenía un par de preguntas de cronotipo, pero ya pues está, ya lo trabajaste bastante bien. No.
Ya está, que te diga. Este, una cosa que pensaba ahora, y quizás lo teníamos que haber charlado un poquito cuando nos juntamos, ¿no? Eh, Especialmente la población uruguaya, especialmente los jóvenes uruguayos, ¿no? Que tienen esa tendencia a salir los fines de semana, a salir tarde, lo digo porque mi hijo tiene 20 años y sé que se acuesta tarde los sábados, se acuesta tarde, o sea, el viernes, para el sábado, sábado y domingo. Entonces, yo no sé si acá agarraste, o sea, agarraste 2 fines de semana eh, 1 y medio. Digo, pero digo, sería interesante ver qué pasa, me parece, los que tienen actividad importante, más que lo normal, durante la noche, los fines de semana, qué genera eso desde el punto de vista del sueño y desde el punto de vista del síntoma depresivo, ¿no? Que es una cosa que me parece muy común en jóvenes. No sé si eso lo tienen estudiado, si empezás a estudiar. Bien, gracias por la pregunta. Sí, eso es algo que yo planteo en las limitaciones del estudio uno, de que también por un tema como de recursos, tiempos, logramos agarrar un fin de semana completo y después parte del sábado, que es ese sábado que van al hotel. Entonces no llegamos a tener 2 fines de semana completos, lo cual obviamente podemos hacer comparaciones entre días libres y días laborables, pero sería ideal tener más fines de semana para tener como más equidad en la cantidad de días de cada uno, ¿no? Eso es algo que todavía no he evaluado, que sería súper interesante estudiar. El grupo Cronobiología ha investigado mucho y muchos investigadores la asociación de por qué los jóvenes uruguayos son tan vespertinos. El doctorado, por ejemplo, de Mariana Marquesano es intentar entender qué pasa a nivel genético y también qué pasa a nivel ambiental, intentar como eh, disentangle, no me sale la palabra, como ver cuál es. Ahí va. Y bueno, es algo que, digamos, el grupo está trabajando mucho porque llama mucho la atención. Obviamente hay factores culturales que están impactando y ahí aparece esto, ¿no? La tendencia a salir hasta tarde, cena muy tarde, consumo de estimulantes como el mate hasta muy tarde, o sea, digamos, hay muchos factores a nivel de la cultura, pero también es llamativo de que somos de los países más extremos, incluso comparando con poblaciones similares a nivel cultural como España, Portugal. Entonces, digo, algo más creemos que está pasando y bueno, el grupo se ha enfocado mucho en trabajar eso. Ya la última que ya estamos, ¿no? Pues simplemente un poco para cerrar. No sé si haces psicología clínica, si atendés pacientes. Si te viene, por ejemplo, un paciente con síntomas o con depresión, ¿no? Después de haber estudiado todo esto, de punto de vista terapéutico, ¿qué ofrecerías como herramienta circadiana para mejorar el estado del paciente, ¿no? Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque une como mis dos facetas, ¿no? Yo en realidad estoy en el régimen de dedicación total, entonces no atiendo pacientes a nivel privado, sí formo parte de la policlínica psicológica del Hospital de Clínicas, que acá hay parte del equipo, y en el marco de la formación de estudiantes de grado en psicología, recibimos a usuarios en el hospital y hacemos una entrevista de recepción para después derivar a distintos servicios. Entonces, en ese contexto es que veo pacientes. A nivel de qué haría yo, digamos, bueno, por un lado lo que decía, en lo que es salud mental, psiquiatría, psicología, el estudio del sueño sí está como bastante protocolizado, o sea, es algo que se indaga para hacer los diagnósticos, es algo que se mira en los tratamientos, sabemos que muchos psicofármacos impactan el sueño, entonces se tiene en cuenta el sueño, eso es como básico, como conducta basal, como la alimentación, etcétera. Pero otros ritmos no tanto. Y yo un poco acá muestro de que la vespertinidad, el cronotipo, digamos, tengo distintos indicadores que parecen estar muy fuertemente asociados y que acá serían herramientas de prevención. Si yo aplico una batería de distintos instrumentos que no solo indaguen, por ejemplo, la calidad del sueño, sino también las preferencias de vespertinidad, matutinidad, el cronotipo, tal vez actimetría, que es poco invasivo, o casi nada invasivo, que se puede aplicar por muchos días en continuo, con toda esa información yo podría realmente tener como un panorama más claro y ayudar para tener más herramientas para prevenir el desarrollo, para usar en los tratamientos. A nivel mundial, por ejemplo, lo que es terapia de luz o terapia del sueño ya se está aplicando para la depresión y eso es algo que en nuestro país, por ejemplo, todavía no está protocolizado. Entonces, sí, creo de que digamos, ya tenemos, como decía Francisco, ¿no? Múltiple evidencia como para empezar a trasladar a la clínica. Ya llegamos a un punto es que es como urgente trasladarlo a la clínica con toda la evidencia que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, las respuestas estuvieron muy claritas. Entonces, si acaso, si les parece a las directoras, abrimos una serie de preguntas a la audiencia. No sé si alguien quiere preguntar algo. Y después sí pasamos a comentarios de los directores, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario. Bueno, no sé, los directores quieren comentar algo. ¿Cómo no vamos a querer? Bueno, Valen, preciosa la presentación. Este,
Bueno, hoy es un día como de fiesta para todo nuestro grupo, esta culminación así tan espectacular. Y hay demasiadas cosas que quiero decir, así que me voy a tratar de achicar. Pero una muy importante que quiero destacar primero fue el proceso impecable de este doctorado. Fue un deleite trabajar contigo, Valen, y verte crecer en esto, todas cosas que no habías hecho antes. Y como para hacerlo cortito, yo tengo bastante edad y experiencia y me ha llamado muchísimo la atención la capacidad tuya de integrar 3 supervisoras y que es la primera vez que tenemos como una cosupervisión desde el extranjero como si fuera como total pie de igualdad que se nota por la producción que dio ese capítulo y por la entrega, y que eso lo quiero resaltar como primera cosa. Es mérito tuyo y por supuesto de Vicky Garfield, pero no es nada usual. Y después quiero destacar 2 cosas. Cuando Valen se acercó a nuestro grupo, yo tenía muy buenas referencias de Valentina como estudiante. Pero esas buenas referencias quedaron absolutamente chiquitas al lado de lo que después fue la experiencia de trabajar contigo. Y hay 2 cosas que creo que las sabés porque te las he dicho ya, que las quiero decir públicamente. Una es que Valentina, aún en pandemia, fue capaz de llevar a cabo este proyecto y demostrar casi, como, no, casi no, la misma fluencia, no sé cómo se dice, la misma desempeño en cosas muy diversas, desde coordinar experimentos clínicos, experimentales, de una logística que es lo más difícil que yo he hecho a lo largo de mi carrera en humanos, con un estudio epidemiológico de vanguardia, de primer nivel, 500.000 de personas en una base. Y eso no es para nada frecuente que una misma persona pueda tener habilidades para hacer esas cosas tan distintas. Y lo otro que también me gustaría resaltar es que Valen nunca levanta la voz. Valen es una gran conciliadora. Ahora anda a cambiar algo de lo que piensa o escribe o dice Valen. He tenido digamos, las discusiones más desafiantes y me di cuenta de que tenía del otro lado a una magnífica científica con una madurez increíble y una firmeza que te digo, hay que saberla tener del otro lado para disfrutar y vivir ese desafío. Así que bueno, creo que termino por acá y con unas enormes felicitaciones. Bueno, obviamente que suscribo absolutamente lo que dice Ana. En esto hemos trabajado las tres muy, muy juntas y muy consistentemente a lo largo del tiempo y eso ha sido realmente para mí un placer. Em, Disfruté muchísimo, aprendí un montón cuando me hablabas inicialmente de aleatorización mendeliana. Confieso que me costaba muchísimo entender cómo era que funcionaba esto. Pero quiero destacar, además de lo que destacó Ana recién, esa capacidad de Vale de no achicarse, de frente al desafío hace 5 años de cuando conociste a Vicky y Vicky te propuso hacer esto, de lo cual casi que no sabíamos nada en ese momento. Vale agarró la posta. O sea, dijo, nunca en mi vida hice nada de genética, tengo formación en psicología y no sé nada de genética, pero vamos arriba. Y eso yo creo que es algo sumamente destacable, de la misma manera cuando nos propusimos por primera vez hacer este estudio. En pandemia, en un hotel, nunca lo habíamos hecho, no sabíamos cómo iba a funcionar. Y Vale con esa calma y esa tranquilidad que la transmite, dijo, sí, hagamos esto, vamos arriba con esto. Creo que eso abre como, o muestra a Vale en su proyección para adelante, que esté cerrando este doctorado y que el lunes haya sido designada como profesora adjunta efectiva con régimen de dedicación total.
habla de un futuro en el que ojalá sigamos trabajando juntas y estemos en esto. Felicitaciones, Vale. No sé si Victoria quiere decir algo. Sí, muchas gracias. Por supuesto que de acuerdo con todo lo que han dicho las codirectoras. Para mí, un par de cosas que me gustaría agregar, obviamente todo lo que dijeron que de la capacidad de Valentina, de todo lo que ha logrado, es realmente impresionante. Y el lunes cuando me mostró la presentación final, la verdad que me orgullosa de ver en papel todos los logros, todos los outputs, las publicaciones, conferencias, becas, la verdad que alucinante. Pero lo que me gustaría decir es que en realidad la persona por la cual yo estoy involucrada en esto es Pablo porque fue Pablo que me invitó en 2016, yo fui a Uruguay por temas personales y lo contacté para ver si a alguien le interesaba hacer algo de genética, epidemiología genética y me podía meter en algo ahí en Uruguay en cuanto a lo científico y Pablo me invitó a dar un workshop a unos estudiantes de medicina y luego de eso fue que terminé consiguiendo un poco de fondos de acá del Reino Unido para ir al LASC en Colonia y ahí las conocía a Valentina, a Bettina y a Ana. Así que en realidad, Pablo, agradecerte que El nos agradecido hayas soy hecho yo. cuenta. Eso por un lado. Em, por otro lado, lo que destacó Bettina, que yo también he aprendido muchísimo en este proceso, estos años. Muchas gracias a ambas por las codirectoras por darme la oportunidad de formar parte de este panel de supervisores. En un momento de mi carrera que yo todavía era bastante junior, era postdoc. Y la verdad que aprecio mucho eso porque me ha ayudado mucho también en mi carrera ahora que tengo un cargo senior. Em, y otra cosa que me gustaría mencionar, que no sé si suele suceder mucho, es que tengo personas acá en el Reino Unido, investigadores famosos, conocidos, que me están todo el tiempo preguntando si Valentina va a venir a hacer un postdoc acá. Y les tengo que decir, bueno, posiblemente venga un tiempo a hacer X, Y o Z, pero nunca me ha pasado de que me persigan tantas personas todo el tiempo, profesores, personas en Oxford, Cambridge, UCL, instituciones como top 10 mundiales. Mi jefa en Liverpool me estaba preguntando el otro día, bueno, tenemos un poco de plata en un grant, ¿no querrá venir? Le dije, bueno, vamos a dejarla que defienda la tesis y vemos qué hacemos. Así que creo que eso también está buenísimo y me gustaría, por supuesto, que seguir trabajando con cualquier científico uruguayo que se proponga una meta y un desafío como lo hizo Vale. Me parece que esto demuestra que es posible. Y me acuerdo que al principio, en cuanto a las técnicas y los métodos, yo le dije, yo lo hice, yo también hice psicología y me metí en epidemiología, me metí en genética y acá estamos. Así que creo que con dedicación, determinación, un equipo de supervisión también que apoye y lo que me gustó mucho también es que las codirectoras en ningún momento la limitaron y la dejaron hacer conmigo lo que nos propusimos y bueno, este es el fruto. Así que muchas gracias y felicitaciones, vale. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres contestar algo? No. Bueno, agradecerles a las tres y al tribunal también por todos los comentarios, realmente es un honor. Y bueno, no me quiero emocionar, entonces voy a dejar por acá los agradecimientos a todas las personas que formaron parte de estos 5 años. Me falta mucha gente, son solo algunos. No hubiera sido posible sin todo el equipo que hay por detrás, mis colegas de facultad, familia, amigos. Así que gracias.